¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Crece la incertidumbre para miles de migrantes asilados en Estados Unidos. La Corte Suprema ordenó restablecer el polémico programa de permanecer en México. El gobierno dice que apelará la decisión. Hasta 9 veces más sería la protección contra el COVID con una dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson, según afirma la compañía. Mientras quienes vayan a pedir visa para Estados Unidos deberán presentar su tarjeta de vacunación. Esta es la difícil realidad que viven cientos de mujeres en Venezuela, así como lo ven, obligadas a dar a luz en la calle y en condiciones precarias. Las impactantes imágenes demuestran la crisis sanitaria que se vive en ese país. Incertidumbre y caos es el panorama en Afganistán. En solo 24 horas, Estados Unidos evacúa a 19,000 civiles y a México llegaron las primeras mujeres afganas que solicitaron protección, integrantes de un equipo de robótica. Vamos a empezar de lleno con la información. Con la decisión de la Corte Suprema de que el gobierno restablezca el programa Quédate en México, son miles los migrantes bloqueados en ese país que esperan para pedir asilo en Estados Unidos. Y entre ellos, también miles de denuncias de ataques. Desde el pasado mes de enero, según la organización Human Rights First, son más de 6,300 esas agresiones de todo tipo, con un incremento del 95% desde su último reporte de junio. Estas situaciones hacen que aumenten las críticas de organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos contra la Corte Suprema luego de validar que el gobierno restablezca este programa. Javier Vega, tú tienes más información desde la capital del país. Adelante. Buenas tardes. Así es, Nicole. Saludos desde la Corte Suprema, donde se impuso la mayoría conservadora, y su decisión es un duro golpe al gobierno del presidente Biden, que había tenido como prioridad desmantelar estas políticas antiinmigrantes de la administración Trump. Ahora, nuevamente, miles de solicitantes de asilo deberán esperar en territorio mexicano a la resolución de sus casos, con las dificultades y riesgos que esto conlleva. Y por eso el Departamento de Seguridad Nacional, a cargo del resguardo en la frontera, ya fijó su postura. Han dicho en un comunicado: lamentamos la decisión, pero la respetamos y la acataremos. Es decir, han comenzado las conversaciones diplomáticas con sus contrapartes mexicanas. Y es que aquí hay dos partes, por eso es importante también la reacción de México. Esta mañana el presidente López Obrador no quiso abundar en el tema, pero la Cancillería ha subrayado que la decisión judicial es una medida unilateral estadounidense y que en el transcurso del día estarán compartiendo sus consideraciones basadas, dicen, en el respeto a la soberanía y los derechos humanos. Todo esto genera preocupación entre los defensores de los inmigrantes, que han reaccionado así a esta noticia. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia lo que hace es reforzar la destrucción del sistema de asilo y refugio como lo conocíamos aquí en Estados Unidos. Un sistema que antes daba la bienvenida, ahora está rechazando y deportando a personas que vienen pidiendo esa protección. Ahora, ante estas circunstancias, ¿qué pueden hacer quienes tienen un caso de asilo? Responde nuestra abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Primero, recordarles que es muy difícil ganar el asilo, y no le digo esto para desilusionar a nadie, sino para que se preparen súper bien. Se pierden casi el 80% de los casos de asilo, y es por falta de preparación, falta de evidencias y falta de testimonio consistente. Entonces, prepararse muy bien, porque si van a esperar todo este tiempo fuera o dentro de Estados Unidos, quieren tener una esperanza y un rayito de luz al final, y eso viene con un buen caso de asilo político preparado por abogados o asesoría de abogados. Aunque según estadísticas, solo el 7% de los inmigrantes que entraron al programa Permanecer en México lograron la representación de un abogado. Importante decir que el gobierno federal ha iniciado ya un proceso de apelación, así que a esta historia todavía le hace falta camino por recorrer. Nicole. Vamos a estar atentos, Javier Vega, muchísimas gracias. Y seguimos con el tema de la inmigración, pero desde otro ángulo, porque las personas que quieran solicitar visa de inmigrante van a tener que vacunarse contra el COVID obligatoriamente, aunque hay casos particulares. Los detalles los tiene Yunaisi García.
La vacuna contra el COVID-19 se suma a la lista de inmunizaciones exigidas por el gobierno federal a las personas que solicitan una visa de inmigrante de Estados Unidos. Eso incluye las peticiones de asilo y residencia permanente. Si estás inmigrando desde otro país, uno tiene que tomar la vacuna en su país. Y tendrá que ser una vacuna que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud o por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. ¿Quiénes están exentos de este requisito migratorio? Las personas jóvenes para quienes no hay una vacuna aprobada, los que tengan una contraindicación médica para recibir la inmunización y quienes no tengan acceso en su país a la vacuna contra el COVID-19. El gobierno está como sensible a la acusación que muchas personas están entrando al país no vacunados. Creo que es por eso que pusieron este requisito. El memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos indica que las nuevas instrucciones estarán vigentes hasta que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinen que ya no son necesarias para prevenir la propagación del coronavirus. Pasamos al tema de la pandemia. Una inyección de refuerzo de la vacuna contra el COVID en Johnson & Johnson proporciona un aumento rápido y sólido de anticuerpos para combatir la infección en personas que ya han recibido su dosis única. Lo asegura la farmacéutica con datos provisionales de un estudio que recoge que un segundo pinchazo de su vacuna monodosis generó niveles de anticuerpos 9 veces más altos que los registrados 28 días después de que las personas recibieran la primera dosis. Esa es la buena noticia. La mala es que más del 77% de las ocupaciones de camas en cuidados intensivos en hospitales del país son de pacientes enfermos de COVID con un cuadro severo. Por estados, los que peor están son Arkansas y Alabama, con todas sus camas ocupadas, seguidos de Florida con el 94% de ocupación. Y no vacunarse contra el COVID puede tener, de hecho, tiene consecuencias dramáticas. Veamos. Qué lástima. Esta es Aurora. Ella es una niña de 3 años de Oklahoma contagiada de COVID por su madre, que es enfermera y que no se había vacunado. Aurora ha estado peleando contra esta enfermedad y aunque ya ha salido del hospital, aún tardará en recuperarse. Ella y su mamá quieren llamar la atención sobre la importancia de vacunarse para evitar poner en riesgo la vida de uno y también la de los demás. El comportamiento inadecuado de algunos pasajeros a bordo de aviones en pleno vuelo puede significar un riesgo importante para la seguridad del aparato. La Administración Federal de Aeronáutica ha puesto en circulación un video para que nos hagamos una idea de lo que hablan pilotos y controladores aéreos cuando algún pasajero no respeta las normas. Carla Amezuela, tú nos tienes más información. Adelante. Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, autoridades de aviación continúan sus esfuerzos para evitar que pasajeros agredan a la tripulación. Y ahora han dado a conocer unos audios de cabina donde capitanes reportan estos incidentes como nunca los habíamos escuchado. La Administración Federal de Aviación recuerda el peligro que significa para todos los pasajeros que el capitán de un avión se distraiga por estos incidentes y por ello tiene una campaña donde dicen que pasajeros agresivos no se subirán a un avión. Hay cifras verdaderamente alarmantes. Tan solo este año más de 3.900 casos de mal comportamiento, 2.928 de ellos se han negado a usar la mascarilla y 132 de estos incidentes han recibido sanciones. La administración informó recientemente que 34 pasajeros acusados de agresiones en aviones enfrentan más de $500,000 en multa, lo que eleva la cantidad total de sanciones civiles propuestas a más de 1 millón este año. Ya incluso, Nicole, están capacitando a la tripulación con defensa personal para que puedan ellos enfrentar estas situaciones. Es la información hasta el momento. Regreso contigo. Carla, muchísimas gracias. Sabemos que más del 73% de los reportes están vinculados a personas que no quieren usar la mascarilla. ¿Vale la pena poner en riesgo la vida de todos por no usarla?
algo para tomar en cuenta. Vamos a hablar ahora de otros vuelos de los que hacen cada día más aviones a Kabul para evacuar a civiles luego de la toma del poder por los talibanes. Según la Casa Blanca, solo hoy han sido sacadas de Afganistán unas 19,000 personas en 42 aviones militares de Estados Unidos y otros 48 aparatos de una coalición internacional. Las evacuaciones desde el 14 de agosto, con la llegada de los talibanes, superan las 82.300 solo en aviones de Estados Unidos, acercándose a las 88,000 en total. Entre tanto, México empieza a recibir refugiados de Afganistán, entre ellos periodistas del New York Times y también 5 jovencitas afganas integrantes de un equipo de robótica y a la pareja de una de ellas. Isa Osorio, cuéntanos, ¿quiénes son estas mujeres? Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Nicole, México ya ha comenzado a recibir a los primeros refugiados de Afganistán. Se trata de un grupo de 5 jovencitas que son integrantes del equipo de robótica de Afganistán. Se trata de 5 jóvenes que han logrado salir de su país ante el regreso del régimen talibán al poder. El gobierno mexicano les ha dado visas humanitarias para que puedan permanecer en este país. En este régimen, las niñas nos vemos en bastantes dificultades. Sin embargo, ahora tenemos el honor de estar aquí, de estar a salvo. Agradecemos al gobierno de México por habernos salvado la vida. Este equipo de robótica, conocido como Afghan Dreamers Team, cobró relevancia porque ha ganado varios torneos internacionales y han sido reconocidas mundialmente por haber fabricado ventiladores caseros para pacientes con coronavirus. A pesar de todos estos logros, la situación en Afganistán cambió todo. Además, México también recibió a 24 familias de periodistas afganos que han salido de Kabul y también les dará ayuda humanitaria. México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria para personas en Afganistán. Recordemos, Nicole, que México tiene una larga trayectoria como país acogiendo refugiados. Ya lo hizo alguna vez durante la Guerra Civil Española, también durante las dictaduras de Chile y Argentina, y fue de los primeros países en levantar la mano para recibir a refugiados afganos. Es la información que te tengo. Regreso contigo. Isa, muchas gracias. Esas jovencitas ya están listas para comenzar su nueva vida. Y nos quedamos en ese país porque el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser investigado por la justicia por acusaciones de asociación delictuosa y de cohecho. Esta acción forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República en la que también estaría vinculado su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Todo esto por una red de sobornos que fueron entregados a legisladores desde las oficinas de la empresa estatal Pemex Petróleos Mexicanos. La situación sanitaria en Venezuela empeora cada día un poco más. Vea esto. Ya se conocen casos de mujeres que dan a luz fuera de los hospitales y hasta en la misma calle. Terrible, como este Maracaibo de una mujer que trajo a su bebé al mundo de pie. Fue grabado con un teléfono móvil que ha convulsionado las redes sociales y todo puede agravarse aún más con esta pandemia. La Federación Médica Venezolana sigue denunciando el colapso hospitalario en todo el país, del que no se libran las maternidades. En El Salvador hay comentarios de todo tipo sobre las negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con las 3 principales pandillas del país para conseguir de ellas apoyo político y una disminución de los crímenes a cambio de determinados beneficios. Todo surge tras una investigación periodística del periódico digital El Faro que muestra imágenes de funcionarios del gobierno con supuestos cabecillas de estas bandas de delincuentes. Vamos a saludar en este momento a Óscar Martínez, jefe de investigación del Faro. Muy buenas tardes, Óscar. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, es un gusto acompañarte. Hablemos primero que todo de estas reacciones oficiales a la investigación. Además del tuit del presidente Bukele, ¿se ha producido alguna otra reacción por parte del gobierno? No, el presidente, aparte de su tuit, que era un poco sarcástico, hablando de George Soros o ubicándolo en el centro de esto inexplicablemente, el presidente, aparte de eso, aseguró que esto era un refrito de cosas que ya se habían publicado, algo que es totalmente falso. Por otro lado, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea Legislativa del partido Nuevas Ideas, que se creó en torno a la imagen del presidente Nayib Bukele, decidió decir que todo está mentira, pero tuvo incluso un lapsus lingüístico donde habló de la tregua sin querer hacerlo.
Los demás diputados, o al menos uno de ellos, Denis Salinas, también de la bancada de Nuevas Ideas. Denis Salinas es una de las personas que aparece mencionado en el reportaje como uno de los encapuchados que entraron a penales de máxima seguridad a dialogar con líderes pandilleros de las 3 pandillas en estos cárceles de máxima seguridad. Él simplemente ayer que una reportera intentó abordarlo, la esquivó y empleados de comunicaciones de la bancada de Nuevas Ideas impidieron que la reportera siguiera haciéndole preguntas al diputado Salinas. Por lo demás no ha habido más reacciones. Ha habido básicamente un mutis y una especie de ataques contra el periódico. Oscar, ¿qué otra evidencia encontraron ustedes? A ver, la evidencia es muy fuerte. En la evidencia no solo hay transcripciones de escuchas telefónicas, de información obtenida de los teléfonos de pandilleros que estaban intentando acceder al penal y que se comunicaban entre sí para ponerse de acuerdo de cómo tapar los tatuajes, qué tipo de gorro utilizar, si tenían que llevar guantes para tapar los tatuajes de sus manos, etc. Hay también imágenes de los pandilleros caminando dentro de los penales de máxima seguridad con el director de centros penales, Osiris Luna, de este gobierno. Hay también bitácoras que los guardias de los penales de máxima seguridad llevan registro en los libros de novedades, donde dejan constancia de que no solo hubo ingreso en qué días y a qué horas de funcionarios públicos encapuchados junto con algunos que eran pandilleros, que llegaban a hacer visitas a los pandilleros encarcelados, sino que dejan constancia con documentos oficiales de este mismo gobierno, de la administración actual, de que no les permitieron revisarlos, ni revisar algunos de los paquetes que les entregaban en cierto momento. ¿Esto por qué es problemático, negociar con los pandilleros? En primer lugar, quiero decir, todos los gobiernos de este país y los partidos importantes creen que es necesario dialogar con las pandillas para bajar los homicidios. No se creen capaces de hacerlo de otra forma, pero creen que estas negociaciones tienen que ser ocultas. Mi interpretación, después de cubrir 10 años este tipo de pactos, es que le temen al desprestigio que les puede generar entre la población el hecho de acercarse a dialogar con los grupos pandilleros. No hay mucha gente que busque o que aplauda una negociación o una solución negociada a un conflicto tan violento que padecen decenas de miles de salvadoreños todos los días. Oscar Martínez, tremendo trabajo periodístico. Muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros. Bonito día. Gracias. Que tengas bonito día. Hay que destacar también que Noticias Telemundo buscó una reacción directa del gobierno de El Salvador, pero aún no hemos recibido respuesta. Por su parte, el presidente del Congreso dijo que si los periodistas tienen pruebas, las pueden presentar en la Fiscalía. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.